Buenos días, mi nombre es Joan Alexis Mina Córdoba, soy profesor de Ingeniería Industrial en mi Minuto C de Cali. Para mí es un gusto en el marco de la 11ª Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación presentar el proyecto titulado Protocolo de Fabricación de Componentes de Nivel Personalizado y Fabricado mediante Manufactura Aditiva. Para iniciar esta discusión me gustaría hablar acerca de los criterios de diseño de las prótesis. No sin antes mencionar que la norma internacional ASTM F2083 de 2012 es la norma que rige para la fabricación de las prótesis eh, y que los criterios principales para los diseños son la movilidad del sistema de reemplazo, el cual es muy importante para garantizar que el paciente tenga una mejor recuperación y una mejor movilidad, procurando una movilidad lo más natural posible. Esto sin duda ofrece una limitante bastante alta en este momento, puesto que la mayoría de prótesis que se fabrican no tienen esta precaución. Sin embargo, es uno de los desafíos a afrontar. Otro de los criterios es la geometría del vástago de sujeción, el cual es muy importante y depende de la naturaleza del hueso receptor, de las condiciones del hueso del paciente, también del tipo de lesión que se tiene. Entonces, en este sentido, se tienen pues prótesis con sistema de fijación press-fit o prótesis totalmente lisas. En la interfaz hueso, perdón, hueso-prótesis es muy importante también tenerla en cuenta, puesto que es la forma como se puede transmitir fuerzas, esfuerzos desde la prótesis hasta el hueso, y es muy importante que las características en esta interfaz del hueso y la prótesis sean similares para garantizar que no haya un empobrecimiento de la estructura ósea que pueda desencadenar otros problemas como osteoporosis, como aflojamiento protésico, y que finalmente pues haya que extraer nuevamente la prótesis para una nueva intervención. Y la morfología ósea del paciente también es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y garantizar también pues una recuperación óptima. Por otra parte, es importante reconocer el aspecto biomecánico, y es un criterio muy importante. La estabilidad de la prótesis depende de la geometría de los componentes protésicos y de la posición, definitivamente. Y en este orden de ideas, este proyecto pretende incorporar superficies mínimas periódicas triplicadas. En este caso van a ser las estructuras giroides de Schoen, las estructuras simples. Estas estructuras mínimas triplicadas pues son estructuras complejas diseñadas y construidas en forma de redes periódicas que tienen altas aplicaciones o tienen muchas aplicaciones en absorción de energía, en peso, en aislamiento térmico, acústico, proporcionando porosidad, controlando la densidad, la resistencia y otras propiedades mecánicas. Entre los objetivos del proyecto es desarrollar un protocolo para la fabricación de un dispositivo para artroplastia total de rodilla personalizado a partir del uso de tomografías, de software de tratamiento de imágenes y diseño tridimensional. Los objetivos específicos son, en primera instancia, identificar las propiedades físicas y mecánicas del tejido óseo y luego clasificar las estructuras giroides en función de las variables de fabricación de estas estructuras, y también tratar de correlacionar las características físicas del hueso y de la estructura celular para después, con esta correlación, integrarla al diseño geométrico extraído de una reconstrucción tridimensional. La metodología consta de 5 pasos. El primer paso es la obtención de las imágenes médicas. Estas imágenes médicas para este proyecto fueron tomadas de un varón afroamericano de 30 años con 97 kilogramos. Los resultados de la tomografía arrojaron pues alrededor de 4.000 imágenes de alta resolución, y pues aquí en las diapositivas podemos ver un poco las condiciones de la tomografía. Seguido de esto, se utilizó un software especializado para la conversión de esos archivos DICOM a objetos 3D en STL. Se hizo la correspondiente limpieza, y después de esto, pues se tuvo que tener en cuenta un umbral de unidades de Hounsfield para poder determinar qué parte era hueso y qué parte era tejido blando en la tomografía computacional.
Después de eso se hizo la determinación de la densidad ósea y las propiedades mecánicas a través de un modelo matemático. Después de esto se hizo un comparativo entre la resistencia ósea calculada, las propiedades mecánicas calculadas en el hueso y se compararon con estructuras celulares tipo giroide. Posteriormente se hizo el diseño de la prótesis haciendo uso de la reconstrucción tridimensional 3D que les mencioné en el paso 2. Aquí les puedo mostrar un poco de las referencias bibliográficas que se utilizaron para el diseño, para obtener los datos, para corroborar la información que estábamos necesitando en cada paso. Posterior a esto, hablando de los resultados, pues hicimos una primera caracterización, se generaron unos perfiles de atenuación lineal en función de la distancia, unos vales del diámetro del hueso, obteniéndose así unas zonas, pues digamos que para este caso estamos hablando de un platillo tibial, entonces utilizamos la zona de la epífisis, perdón, y lo dividimos en tres zonas, zona uno, zona intermedia y zona 2. La zona uno es la zona adyacente al corte que se hace para la inserción del platillo tibial. La zona intermedia es como la zona de intercambio y la zona 2 es la zona que va a estar directamente en contacto con el vástago de fijación. El tipo de hueso según la atenuación lineal, pues D1 es la densidad más alta, que es el tejido cortical, el hueso cortical más fino, y tenemos la D4, que es el tejido óseo menos denso, el hueso trabecular. En esta tabla mostramos un poco cómo fue el coeficiente de atenuación lineal en cada una de las mediciones que se hizo. Hay que decir pues que en cada zona 1, zona 2, zona 1, zona 2 y zona intermedia se hicieron bastantes mediciones, varias mediciones desde la zona anterior, la zona posterior y la zona intermedia. Se tomaron los coeficientes de atenuación, se clasificó el hueso y se identificó la densidad mineral aparente del paciente. Posteriormente a esto, pues se procedió a hacer el primer diseño del hueso, de la prótesis, perdón, partiendo de la reconstrucción tridimensional de la tibia. Entonces, como pueden ver aquí en la parte derecha, tenemos la reconstrucción de la tibia. En primer lugar, se hizo una extracción de la cabeza tibial, y de esa extracción de la cabeza tibial se sacó un disco de 10 milímetros. Ese disco de 10 milímetros después se le hizo una hendidura geométrica que es la que va a empalmar precisamente con el componente patelar, que no hace parte de esta presentación, pero que también hace parte del macroproyecto en cuestión. Para la parte 4 pues es la reconstrucción interna del hueso, que es como la reconstrucción del hueso trabecular, realmente como la parte interna del hueso. Y a esto se le hizo unos cortes en cruz para garantizar el sistema de fijación press-fit. Se seleccionó el sistema de fijación press-fit puesto que es el sistema que menos cantidad de hueso implica remover. Finalmente, pues se hicieron algunos acabados, algunos redondeos, pues para evitar precisamente también algunos traumatismos pues a la hora de insertar. Entonces aquí podemos ver unas primeras imágenes del diseño tridimensional. Este diseño implica que el vástago de fijación que está aquí diseñado pues es totalmente sólido, pero finalmente lo que nosotros buscamos con este diseño es poder garantizar este, una, poder garantizar que se tenga un menor uso una menor remoción del tejido óseo. En esta diapositiva podemos ver los resultados de los cálculos de las propiedades mecánicas. En esta tabla que vemos aquí tenemos una fórmula matemática o un módulo matemático para calcular el módulo de ion, del plano transversal, del plano isótropo, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de Poisson ajustado, el módulo de corte, tanto para el tejido cortical como para el tejido esponjoso. Es importante reconocer también los esfuerzos de compresión, la resistencia de la compresión en la dirección transversal y la dirección axial, tanto del tejido cortical como del tejido trabecular. Estos datos son de fundamental importancia para poder seleccionar finalmente la estructura celular que se quiere emplear. Bueno, para la estructura celular lo que se hizo fue imprimir
diferentes estructuras celulares tipo quiroide cambiando dos parámetros, el parámetro T y el tamaño de celda, que son los dos parámetros fundamentales para garantizar la porosidad. Lo que se hizo fue, después de esto, después de haberlas impreso, se hizo mediciones de densidad y también se hicieron unas correlaciones entre la densidad relativa y el parámetro T, que garantiza, como les decía, parte de la porosidad y el tamaño de celda. Entonces, al final de cuentas, lo que se hizo fue encontrar que lo que obtuvimos fue que el tamaño de celda y la densidad volumétrica están directamente relacionados. Sin embargo, el parámetro de red y la densidad volumétrica son directamente proporcionales. Este dato no es menor y es muy importante a la hora de diseñar las estructuras o de construir las estructuras. Otra parte importante es que estas figuras fueron impresas a través de impresión 3D con el equipo que vemos aquí, pero posteriormente a esto se tuvo que hacer un tratamiento térmico para garantizar la obtención de la transformación de la fase alfa a fase beta, porque es importante también reconocer que la fase beta es de las aleaciones de titanio, aluminio, vanadio, son las aleaciones pues, que tienen la característica biocompatible. Entonces, esto nos indicó qué densidad relativa perdón, cuál era la densidad relativa y cuál era la resistencia mecánica que podíamos obtener. Y a partir de aquí, tratar de incluir dentro del diseño tridimensional cuál iba a ser entonces la estructura giroide que se iba a utilizar para el vástago de fijación. Y este ha sido el protocolo pues, para la fabricación del platillo tibial. Algunos trabajos posteriores que se deben hacer son simulaciones tridimensionales de elementos finitos para tratar de predecir cómo va a trabajar el hueso en estas condiciones, aprovechando que se pudo hacer un cálculo de las propiedades mecánicas del hueso y también de las propiedades de las estructuras giroides. Otros trabajos pendientes son la selección de otras estructuras celulares para ver si hay algún tipo de influencia en el uso. También el trabajo con algunas variables de fabricación de las estructuras, pero en términos generales este protocolo pues representa como una estructura general de cómo se debería o cómo se pretende hacer las componentes tibiales, y no solamente los componentes tibiales, sino cualquier sustituto óseo, a partir del conocimiento de las características físicas y mecánicas del hueso y el uso de manufactura aditiva con la inclusión de estructuras celulares. Como conclusión, es importante reconocer que es posible predecir el comportamiento mecánico de los huesos y correlacionarlo con las propiedades mecánicas de estructuras giroides y usarlo así como un sustituto óseo. También es posible realizar diseños con morfologías biológicas integrando estructuras celulares con propiedades mecánicas similares a la estructura del hueso receptor. Y pues la integración de reconstrucciones tridimensionales y el desarrollo de este protocolo representa una propuesta para el desarrollo de otros sistemas de reemplazos óseos, no solo los ortopédicos. No siendo más, agradezco mucho por la atención prestada.